Lore, hablemos, ¿te parece? Dejamos por un momento el tema económico del GLP. Hablemos de lo que ocurrió con Ollanta Humala. No, ahí tenemos a la presidenta Dina Boluarte. Okay. Vamos a hablar primero de la presidenta Dina Boluarte, después te traigo novedades en el juicio de Ollanta Humala. Hay un nuevo pedido de autorización de viaje de la presidenta. Está pidiendo salir del país en menos de 2 semanas para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Hay la 78 semana, digamos, o el 78 periodo de sesiones de la ONU, que tiene su sede en Nueva York. Asisten los líderes del mundo. La presidenta tiene programada una hora específica para dirigirse al mundo como jefa de Estado peruano y quiere asistir. Ojo que sería el segundo viaje, no está del todo garantizado que el Congreso le dé el permiso, pero en la medida que ya se otorgó un primer permiso a la jefa de Estado, es posible que también se lo den. Ya se ingresó el pedido a mesa de partes del Congreso. Y ahí estábamos viendo también un poco que esa era un poco la agenda, ¿no? Siempre sospechábamos que de los viajes que iba a elegir probablemente la ONU, sí, era uno donde naturalmente iba a buscar tener presencia, no solamente virtual o que vaya un representante, sino que sea ella la que pueda dar un discurso. Sí, es lo que prefieren todos los presidentes, digamos. Es esta ventana mundial donde un presidente puede anunciar lo que viene haciendo en su país, validarse ante un auditorio internacional. Dina Boluarte no había tenido ese roce, digamos, en Naciones Unidas, no había llegado como vicepresidenta, no acompañó a Pedro Castillo, que sí estuvo en la Asamblea General ONU. Por ejemplo, anteriores presidentes a Castillo, Sagasti no fue, porque no tenía esta situación de, claro, vicepresidentes que le permitieran viajar. En el caso de Martín Vizcarra, también se dieron presencias o discursos ante la ONU por la vía de teleconferencia, por la vía virtual. En el caso de Dina Boluarte, aunque podía hacer esta participación en la Asamblea General de Naciones Unidas por la vía virtual, la presidenta está prefiriendo ir físicamente, presencialmente. Y vamos a ver si el Congreso le da este pedido. Te digo, tendría que tramitarse de manera célere en el sentido de que el viaje es el 17. Del 17 al 21 está pidiendo la presidenta asistir a Nueva York y hay una situación interesante allí. Hoy el gobierno designa a un nuevo embajador, a un nuevo representante del Perú ante Naciones Unidas en Nueva York. Y atención con el nombre, el jurista Víctor García Toma, que había sido nombrado uno de los asesores de este comité consultivo de constitucionalistas que la presidenta nombró hace algunos meses. Ahí lo tenemos, unas imágenes de él. Víctor García Toma, ex magistrado del TC, cabeza de esa institución en su momento, ex ministro de Justicia en el gobierno de Alan García, asesor de este presidencial, de este comité consultivo en lo constitucional. Es un jurista de renombre, tiene, digamos, me parece todas las credenciales para ejercer el cargo. O sea, es interesante porque no es, o sea, si bien es una persona con muchísimas credenciales profesionales, normalmente el representante a la ONU suele ser de carrera, suele ser de Torre Tagle, de carrera diplomática. En este caso se ha optado por un embajador político, que es como se les conoce a aquellos que no son parte de la carrera diplomática. Sí, es verdad, la designación parte de la confianza que tiene la presidenta Dina Boluarte con Víctor García Toma. Por eso lo designa en este importante cargo. El cargo de jefe de la misión diplomática en Naciones Unidas en Nueva York es uno de los más importantes y coincide con otra designación política hecha por el Perú ante la OEA. En este caso tenemos a Gustavo Adrianzen, ¿no? Como embajador, como representante. En este caso también es una figura más bien política, Lore, digamos, no hablamos de un diplomático. En el caso de Adrianzen era una figura que llega al poder de la mano de Alberto Taro, la más cercano al gobierno. Se juega a Dina Boluarte fichas políticas en designación de importantes embajadas en los Estados Unidos. En este caso es la embajada o la representación del país ante la ONU, y será el nuevo embajador Víctor García Toma el que también, me imagino, estará acompañando a la presidenta en septiembre del 17 al 21 si es que le dan la autorización en el Congreso. Pero se viene el segundo viaje de Dina Boluarte. Se viene el segundo viaje, interesante, ¿no? Vamos a ver finalmente cómo le va en este pedido. Todo debería fluir, se entiende, con normalidad. Una mesa directiva liderada por APP, recordemos que
APP tiene un ministro también en el Ejecutivo. No necesitas una mayoría simple. ¿Cómo quedó al final el trámite? ¿Llegaron a presentar al tribunal la acción de inconstitucionalidad de la modificatoria de la ley? Porque estaban reuniendo firmas. Yo me quedé en eso. Estás hablando del trabajo... Del teletrabajo del presidente. Para el tema presidencial. Bueno, al final, digamos, desde el Congreso sí se inició una acción para... Estaban juntando firmas. Exacto, para cuestionar, para considerar de que no era legal que la presidenta despache remotamente, pero esto no tiene todavía una resolución. No, pero sigue siendo, digamos... Creo que no lo llegaron a presentar. Ahora, lo que quedó es una total vigencia. Ah, digamos, sí, todo, momento, es vigente. La presidenta sí puede ausentarse del territorio nacional y despachar de manera remota. Claro, este pedido para Estados Unidos supone la ausencia del territorio hasta por 4 días, pero no es la única cita internacional que la presidenta tiene en su agenda. También se estaría planteando que Dina Boluarte regrese en noviembre a los Estados Unidos, ya no a Nueva York, sino a San Francisco, porque allí Estados Unidos le entregará la presidencia del Foro APEC al Perú. Recordemos que el próximo año nosotros nos toca organizar el Foro APEC, será en el Cusco, así lo anunció la presidenta en su momento. Entonces, este es un primer viaje a los Estados Unidos. Habrá un segundo viaje, me parece, en noviembre. Vamos a ver si la presidenta confirma esa agenda. Pero resulta ya esta nueva etapa, digamos, ¿no? De Dina Boluarte pudiendo viajar al extranjero, pudiendo hacer política y diplomacia presidencial desde el extranjero. Por supuesto, es una buena noticia para el país. Recordemos que no anda muy bien la inversión extranjera y la idea de generar confianza ante inversionistas extranjeros. La presidenta buscará tener todo tipo de reuniones en este viaje, pero vamos a ver si desde el Congreso le dan la autorización. Me parece que está cantado este permiso, pero te digo, es importante ver la designación que se ha hecho también. Nuevo embajador ante Naciones Unidas en Nueva York, en este caso una persona que goza de la absoluta confianza de la presidenta. Muy bien, ahí están las novedades desde Palacio de Gobierno, que siempre son varias, ¿no? En medio de los pedidos, además de facultades legislativas, en medio de la lucha contra la inseguridad ciudadana o los planes que en todo caso buscan llevar a cabo. Y sí, al final del día los presidentes son los encargados de tener la batuta de la política exterior. De allí que es importante no solamente que hablen por teléfono con alguien, sino que tengan ese contacto cara a cara. Sí, es verdad. Y vamos a ver finalmente qué ocurre en el Congreso con este pedido que ya fue incluido en la agenda del Parlamento. Tendrían que tramitarlo, vamos a ver cuál es la reacción allí. Pero te decía, en el caso de la presidenta, hoy también una actividad en Palacio de Gobierno. Ahí la veíamos. Se reúne con lideresas, en este caso de comunidades nativas, de comunidades indígenas, porque es el Día de la Mujer Indígena en el país. Y destacar en esta reunión la participación de una lideresa. Me refiero a la señora Zoila Ochoa, dirigente del pueblo amazónico Muruy Muinani, que tuvo una participación muy destacada y tuvo un discurso muy interesante sobre cómo empieza a cambiar la situación en el interior de las comunidades nativas, de las comunidades originarias, donde las mujeres no tenían mucha participación, Lore. La verdad que vale la pena escuchar este discurso que hace esta dirigenta, reitero, Zoila Ochoa, del pueblo amazónico Muruy Muinani. Un mensaje a los varones. Escuchemos. Y seguir enseñando lo valioso que somos nosotras las mujeres. Muchas veces los varones dicen, o nos hacen creer que no podemos, o solo dicen, ustedes son para los niños, para cuidar a los niños. Muchas veces en los pueblos originarios sucede eso, pero es falso. En los pueblos originarios, dicen, los varones nomás pueden ejercer cargos, porque ellos pueden salir de viaje, pueden salir a gestionar, pero también nosotros podemos salir. Pero sí podemos, porque podemos, estamos 4 lideresas acá. Ahí estaba esta parte del discurso que dio esta lideresa de comunidad nativa, que básicamente resaltaba un poco, ¿no? También en las comunidades estamos cambiando ese enfoque, ¿no? Y queremos ocupar un lugar
de liderazgo las mujeres, y lo dijo allí en Palacio también para la sorpresa, más bien el gusto, digamos, de las autoridades que aplaudieron. Ya veíamos ahí la cara de la ministra del Ambiente. Por supuesto, porque siempre cuando se ven las estadísticas sobre escolaridad, por ejemplo, y vamos a las zonas urbanas, la participación de hombres y mujeres, de niños y niñas, es bastante parecida, pero sin embargo cuando vamos a zonas rurales, a comunidades, el acceso a la escuela de las niñas acaba prácticamente en primaria, que apretan a leer y a escribir, pero no necesariamente que terminen los estudios secundarios, que aspiren a tener algún tipo de especialización en algún oficio, en alguna carrera profesional. De ahí que es muy importante trabajar en cambiar justamente todos esos enfoques, destacando la importancia de la educación, por ejemplo. Exacto, y era un llamado que venía desde una lideresa de comunidad nativa, ¿no? Que tiene más de 30 años de experiencia, la señora Ochoa, liderando, y hoy quiso dejar ese mensaje, digamos, del rol de la mujer en la participación política. Recordamos que en las últimas elecciones municipales y regionales hubo un retroceso en términos de paridad, en términos de elección de autoridades mujeres. Todavía se sigue eligiendo, por lo menos en el tema regional, la mayoría de los cargos los ocupan hombres, y este mensaje de la lideresa parecía, digamos, apuntar a que cada vez haya más mujeres participando en estas labores dirigenciales, ¿no?